¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos de vuelta en Cookie Run Oven Smash y en el día de hoy os traigo una nueva guía. En esta ocasión será Cherry Cookie. Como podemos ver, está catalogada como Bomber, una categoría un poco rara, sinceramente. Yo le hubiese puesto Thrower sin más, de calidad común. Lo primero que podemos ver es el ataque básico. Como vemos en el vídeo, lanza dos bombas que cada una, cuando impacta en el enemigo, aparte de hacer daño en el enemigo en el que impacta, también hace daño AOE, daño de área. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay dos enemigos juntos y tú lanzas el ataque básico, impactarás a los dos enemigos. Y luego tenemos la habilidad especial, como podemos ver en el vídeo, cuando realizas ese salto y tienes un enemigo al lado, le aplicas daño y también a la hora de caer, si hay un enemigo cerca, también le aplicas daño. Es un salto que, os comento, puede atravesar muros, puede atravesar obstáculos, etc. Luego tenemos la primera variante, hace exactamente lo mismo que la primera, tiene un rango de distancia de salto un poquito menor y vemos que cuando salta y cuando cae también sigue haciendo daño, pero cuando saltas en la ubicación desde donde has saltado dejas un pequeño charco con fuego, que aquí me parece raro que no pongan la duración de ese charco de fuego, pero yo he calculado que son unos 2,5, 3 segundos. Ese charco de fuego va haciendo daño por segundo en todos los enemigos que estén dentro de dicho charco. Y luego tenemos la segunda variante de la habilidad especial, la tercera. Como podemos ver en el vídeo, hace lo mismo que la primera y la segunda, tiene un rango más reducido de salto, pero cuando salta desde esa ubicación, si tiene enemigos cerca, les hace un knock-up, los desplaza. Yo, siendo sinceros, me quedaría con la base. La verdad que dejar un charco de fuego me parece poco relevante, ya que los enemigos no van a durar mucho estando ahí, o sea, a la que vean el charco se van a ir, obviamente, vas a aplicar muy poco daño, y luego este sí que podría llegar a estar un poquito interesante por si te viene algún asesino justo encima, pero la verdad es que el rango de salto prácticamente te quedas al lado del asesino otra vez, así que me parece un sinsentido y yo me quedo con la básica, que a pesar de que no aplique absolutamente nada, solo daño al saltar y al caer, sí que es verdad que tienes mucho más movimiento y puedes escapar tanto de asesinos, tanto de melees y reposicionarte en la teamfight. Luego pasamos con la ulti. Como podemos ver en el vídeo, lanza una bomba en un lugar concreto y cuando impacta hace un knock-up a los enemigos que los desplaza. La primera variante de la ulti hace lo mismo que la primera, pero si nos fijamos tiene un rango un poquito más reducido de acción, pero cuando impactas en los enemigos también los noquea como la primera ulti, como la base, pero durante 4 segundos los quemas y les haces daño por segundo. Y luego tenemos la tercera, que el rango también es un poquito más reducido, que cuando impacta la cereza en el medio, o sea, la explosión, la bomba, luego se reparte en 4 bombitas pequeñas más a su alrededor. Yo aquí tengo un pequeño dilema entre dos variantes. Primero, yo tengo esta comprada, ¿por qué? Porque a pesar de que no aplique efecto de estado y la bomba, el área sea un poquito más pequeña, luego las bombas que se reparten alrededor pueden acabar con un enemigo que ya está tocado de la primera bomba, pueden zonear bastante más, pueden ocupar más rango que la bomba principal, etc. Y luego con esta de aquí, esta me gusta bastante, aunque sí que es verdad que la zona del centro es bastante reducida. Durante 4 segundos el estar quemándolos y manteniendo esa presión y cortando curas, ya que mientras están haciendo daño obviamente no se pueden recuperar, también me parece bastante buena. Luego tenemos las pasivas, como siempre os digo, esta es la pasiva que tenéis que tener siempre en vuestros personajes, la primera. Y luego tenemos esta pasiva que, tal y como todos los throwers que yo he traído al canal, todos los personajes a distancia, yo siempre voy a poner esta, casi siempre. ¿Por qué? Porque te va a dar más supervivencia, te va a dar más visión de lo que te rodea, te va a dar más seguridad en cuanto a ganqueos, en cuanto a asesinos que te quieran saltar a melee, etc. Yo, sin duda alguna, Cherry Cookie la podéis jugar en cualquier modo de juego, porque la verdad que es un personaje que, junto con su rango de ataque, junto con su movilidad y junto con su daño y daño de área, va bastante bien en cualquier modo de juego. Pero mis favoritos, donde a mí se me da mejor jugarla y donde yo he visto mejores resultados, son en zonas como Drop the Beat y Castle Crasher, sitios en los que los enemigos tienen que estar concentrados el 90% del tiempo de juego en un mismo sitio. Vale, gente, estamos ya en partida. Como os he dicho, Drop the Beat es uno de los modos de juego que mejor le van a Cherry. Y vamos a ver cómo va esta partida. Con este personaje lo que tenemos que hacer es aprovechar los obstáculos como puede ser este y desde aquí estar todo el rato tirando ataques básicos, ¿de acuerdo? Todo el rato. Jugando con los obstáculos,
con los arbustos, con la distancia, etcétera. Y así ir aplicando daño todo el que podamos, ¿de acuerdo? Avanzamos un poquito, metemos un poquito de presión. Gracias a la pasiva que tenemos lo podemos ver en los arbustos. Ahora tenemos cargada la ulti, vamos a tirarla aquí en medio. Vale, la fallamos, no pasa nada. Tenía mucha velocidad de movimiento esa Strawberry. Vale, uy, 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 mucha cosa aquí en medio. Vale, aprovechamos. Lo que os estoy diciendo, nos ponemos aquí en el centro, aprovechamos y ganamos un poquito de porcentaje para nuestro equipo, pero mientras tanto estamos en este muro, en este arbusto, vamos haciendo daño, como podéis ver. Vale, estamos metiendo muchísima presión. Vamos a tirar la ulti ahí porque creo que estaba expreso. Perfecto, la matamos sin ni siquiera verla. Y como os digo, ahora vamos a intentar meter un poquito de presión para que no lleguen al centro tan altos de vida. Vale, vamos a estar aquí presionando un poquito. Vale, metemos un poquito de presión, vale, le golpeamos, utilizamos la habilidad especial para movernos, nuestro compañero acaba de rematarlo, seguimos pegando. Cuando aplicamos la marca de la pasiva no pueden regenerar vida. Bueno, mala ulti esa mía, vale, ahí perfecto. Tenemos a Strawberry aquí cerca, pero la acabamos matando, nos marcamos una penta, está el Wafflebot de Strawberry haciendo bastante daño. Nosotros vamos a intentar, vale, perfecto. Me he metido ahí en medio un poco para hacer un poquito de presión y baitear un poco también con la habilidad especial, ¿de acuerdo? Vale, tiramos ataques básicos, vamos a tirar la ulti ahí en medio a ver si podemos hacer algo. Vale, se quedan a nada, están prácticamente a nada los dos, ¿eh? Vale, Strawberry cuidado, nos movemos para el otro lado. Vamos a intentar hacer un poquito de daño a ver si podemos acabar de ganar la partida. ¿Vale? Está a nada, lo acaba matando nuestro compañero, lo expulsa hacia afuera y creo que esto efectivamente es partida, gente. Nos llevamos, gente, el MVP con un 6-0, así que está bastante bien. Pasamos con la siguiente partida. Vale, gente, estamos en la segunda partida, mapita de Drop the Beat, que creo que es el mismo que la anterior partida, así que qué mala suerte, la verdad, pero bueno, obviamente la vamos a jugar. Con Cherry tenemos que intentar cubrirnos con los obstáculos, ir pegando, ir aplicando la marca de la pasiva para que así tampoco se puedan recuperar. Vale, buenísima ulti de la Jerky, de nuestra Jerky, ¿vale? Vamos a intentar aquí hacer el mayor daño que podamos. Y ahora desde aquí vamos a intentar, ¿vale?, que en cuanto se acerquen, cuando estén al rango y prácticamente ya estén llegando, acaben muertos, ¿vale? Voy a intentar aplicar la pasiva lo máximo que pueda, ¿vale? Voy a estar todo el rato golpeando, todo el rato... Vale, aquí estoy un poquito fastidiado, nos ponemos a melee, no pasa nada, voy a morir seguramente, vale, no morimos, vale, voy a tirar la ulti aquí a ver si podemos impactar, casi impactamos, pero seguimos con los ataques básicos, ¿vale? Perfecto, perfecto, nuestros compañeros están jugando muy bien, vale, seguimos tirando ataques básicos, buena ulti de Jerky, perfecto, nos marcamos una triple, vamos a seguir aquí, cuidado con esa ulti de Jerky y cuidado con el Wafflebot, o sea, con la ulti de Strawberry, perfecto, los dejamos a nada, nos marcamos una cuadra. ¿Vale? Necesitamos a alguien que esté aquí cubriendo zona. No debería de ponerme yo, pero bueno. ¿Vale? Baiteamos una ulti ahí. Voy a tirar ulti aquí para ver si podemos impactar en Strawberry. Perfecto, impactamos. Gracias a la torreta también de String estamos muy bien. Perfecto, nos marcamos una penta. Seguimos pegando, ya os digo. Tenéis que cubriros por los obstáculos de aquí o en su defecto por los arbustos, ¿vale? Vamos a seguir. Vamos aplicando la marca de la pasiva esa de visión hace, por cierto, un pequeño tip, hace que no regeneren vida los enemigos, así que perfecto, vale, acabamos con ese también. Perfecto, seguimos pegando, da igual aunque no recuperemos vida, hay que seguir todo el rato metiendo presión, porque eso lo que provoca es o que los matemos o que tengan que retroceder, ¿vale? Estamos a puntito ya de ganar la partida, vamos a seguir aplicando daño, aplicando la pasiva, pegando ataques básicos. Perfecto, a ver si mis compañeros pueden acabar con el enemigo. Ay, me como la ulti, no debería haberme comido esa ulti. Ha sido un fallo muy grande mío, la verdad, eso nos puede llegar a costar incluso la partida, porque ahora para entrar ahí en el centro lo tenemos bastante complicado, aunque bueno, con mi daño y con el de Jerky, la verdad es que estamos súper bien. Qué buena ulti de Jerky y qué buen pokeo por parte mía. Creo que esto es ya partida. Efectivamente, esto es ya partida, gente. Y bueno, gente, quedamos 9-0, no está mal. En esta pantalla nos despedimos del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, gente. Que os ayude, por supuesto, subimos a 2 de maestría con Cherry en el vídeo y poquito más, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.